Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo. A nivel laboral, como siempre, ya sabéis que en lo que más... Bueno, ya te lo he dicho que nos centramos en el tema sentimental, Virgo, que te iba a decir otra cosa que se me ha ido la olla. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme el comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, que estáis trabajando, los que estáis esperando una firma de contrato, hay una firma de renovación, perdón, hay una renovación, Virgo, dice, existe esa renovación, dice que en este caso la renovación no será la que tú esperas, que te falta como una fase más para tener una seguridad o estabilidad o que venga esa renovación con cambios, pero que después de unos 6 meses aproximadamente habría otra renovación, Virgo, ya con los cambios que tú estás esperando. Virgo, que estéis esperando algo relacionado con la bolsa de empleo, algo muy esperado para ti, dice, también llegan esas noticias y tendréis oportunidad de cambio de trabajo. Los Virgo que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que se te abre una puerta muy importante a nivel laboral. Virgo, firmarás un contrato en un principio, quizás para un periodo de tiempo en un principio puede ser 4 meses, luego te lo renovarían otros 4 aproximadamente, bien, hasta que se te abren las puertas en ese lugar, bien. Los Virgo que tenéis un negocio, vas a hacer cambios en tu negocio, pero yo te voy a decir aquí algo, Virgo. Estos cambios que tú vas a hacer son realmente buenos para tu negocio, ya no para ti, sino para tu negocio. Esto es lo que tú tienes que plantearte aquí, Virgo, porque aquí lo que dicen las cartas es que estos cambios que tú vas a hacer, que en un principio, obviamente el que hace un cambio en su negocio es para bien. Aquí dicen las cartas que en un futuro tú te podrías arrepentir de esos cambios que hiciste en su momento. O sea que si yo te diría, por lo que veo en tus cartas, Virgo, si puedes realizar la mitad del cambio que tienes en mente, perfecto. Bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu economía. Virgo y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías a nivel económico, mi queridísimo Virgo. Hay una etapa que se termina, todos los Virgos que hayáis estado teniendo un gasto recurrente importante, dicen que esto ya llega a su fin. Dice, en el momento que esto llega a su fin, 2 meses después, Virgo, tú vas a tener noticias muy positivas que indican que sería todo un triunfo, ¿bien? Sería un triunfo para ti. Esto, todos los Virgo que estéis esperando un dinero relacionado con una persona que te ha estado incordiando la vida, así lo dicen las cartas, dice, esto llega a su fin, esto hay una solución final, ¿bien? Dice, tú obtienes lo que a ti te pertenezca, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Virgo. Comenzamos con los que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros, ya hicisteis un cambio en vuestra vida, Virgo, pero ¿realmente ese cambio se hizo a conciencia? Dicen las cartas que no se hizo a conciencia, que realmente estamos siguiendo un mismo patrón inconscientemente. Dice, y esto es lo que tú, Virgo, tienes que darte cuenta y tienes que entender, Virgo, que esto podría ser lo que a ti te está estancando, y también ten en cuenta que ese pasado va a seguir apareciendo y que esto lo tienes que terminar tú, porque si no lo terminas tú, esto no se terminaría nunca. Entonces aquí tú tienes que tomar una decisión en tu vida, Virgo. Hay que tomar una decisión con ese pasado. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Virgo, comunicaciones con una persona que no irá nada más por tu parte. Dice, entrarás en un periodo de tu vida en el cual te sentirás estancado con la llegada o idas y venidas de una persona del pasado, que es la persona que realmente no te deja avanzar. Si muchas veces, Virgo, tú te has planteado en tu vida un cambio de domicilio, un cambio de residencia, un cambio en tu vida, te voy a decir algo, estás tardando. Porque realmente con ese cambio que tú hagas, Virgo, será cuando hagas el cambio en todo, a nivel personal, a nivel sentimental y en todo. Dice que ese cambio tú no lo has hecho por otra persona. Ese cambio no lo has hecho por una persona en concreto. Y es la persona del pasado. Y que te voy a decir que esta persona del pasado me da la sensación que nunca te dejó claro que erais, pero que ahí ha estado siempre. Y posiblemente tú en su momento dejaste a alguien por esta persona. Y esta persona a ti jamás te dio tu lugar. Y yo quiero que pienses o que tengas en cuenta a esa persona que en un momento dejaste. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros, dice, sal de la situación que estás. Tienes que salir de la situación que estás. Dice, si tú terminas a día de hoy de la situación en la cual estás, en 3 meses aproximadamente reharás tu vida, conocerás o te reencontrarás con alguien muy importante de tu vida. Con esa persona tú podrías llegar a tener hasta hijos, Virgo, los que podáis tener hijos. Entonces dicen, es muy importante salir de donde estás ahora o de la situación en la cual te encuentras, si no los caminos no se abren o no se terminan de abrir. Vamos a ver qué más. Recibirás información de una persona a la cual dejaste o dejasteis la relación. Dice, esta información, dice, hay que tenerla muy en cuenta porque esa persona quiere que tú sepas de esa persona. O sea, esa información a ti no te llega así porque sí, de la nada. Te llega por una razón, porque esa persona quiere que sepas que está ahí aún. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, esa persona que viene y va a tu vida, en tu vida, y dice, tienes que dejarla ya, porque es una persona que está con alguien más, porque es una persona que no se va a decidir, que ni te ha dado tu lugar ni te lo va a dar. Y dicen las cartas, que no te das cuenta, Virgo, es que no te das cuenta. Dice, ya es hora de que te abras los ojos en esta situación y de que salgas de esta situación. Te estás conformando con las migajas, Virgo. Ya me contaréis. Mi queridísimo Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Volvemos a pasar un ciclo un poco complicado en la relación. Estamos pensando mucho qué hacer. Si seguimos aquí o si iniciamos otro tipo de vida. Esto ya es decisión, Virgo, de cada uno. ¿Bien? Pero yo sí te digo que habéis vivido una relación muy complicada, muy conflictiva y de muchas mentiras. Y todos los que estéis en esta situación sabréis de lo que yo os estoy hablando o os estoy aclarando una duda. Pero para seguir adelante, por ejemplo, si tú decides seguir en la relación,
hay que perdonar cosas que a lo mejor muchos de vosotros no estaréis dispuestos a perdonar. Entonces, vivir o seguir en una relación en la cual se ha hecho un daño considerable, no estamos dispuestos a perdonar ciertas cosas, pues ahí te diría, Virgo, que estarías perdiendo tu tiempo. Bien, vamos a ver qué más. Porque vivirías con el rencor siempre. Bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. En su momento, cuando vosotros os reconciliasteis en la relación, lo teníais muy claro, la reconciliación. Pero ahora ya no tenéis tan clara esta historia. Así lo dicen las cartas. Uno de los dos se comporta de manera diferente y vuelve a lugares que en su momento se pactaron que no se iba a volver. Puede ser que haya una salida del hogar, Virgo, así lo dicen las cartas. Dice, puede haber una salida del hogar, pero es algo como un poquito de chantaje emocional, como por así decirlo, ¿no? Dice que igual que existe esa salida del hogar o se pide ese tiempo no es real tampoco, porque vosotros en cierto modo, por lo que yo estoy viendo aquí, os vais a seguir viendo, ¿no? Dice, habrá que tomar una decisión, sobre todo con los temas laborales. Parece ser que es un problema esto en la relación. Y sale clarísimo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Mucha distancia entre vosotros, Virgo. Hay mucha distancia, dice, la relación se ha mantenido, pues porque voy a decir que uno de los dos ha estado muy consentido, ¿no? Se le ha consentido mucho a uno de los dos y por eso se ha mantenido, ¿no? Pues porque nos han tapado los ojos así, de esa forma, ¿no? Dice, pero ya llega el momento de ver la realidad. Dice que una persona muy cercana a vosotros, dice, será la encargada de que se destapen muchas cosas en esta relación. Digo, yo no te puedo decir que tú vayas a tomar una decisión en esta relación de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso de tiempo, Virgo, eso es lo que yo estoy viendo aquí. Un proceso considerable, pero bueno, ahí está ese proceso de tiempo en el cual cada uno decidirá lo que tenga que decidir en esta relación. Luego también veo que es una relación, bajo mi punto de vista, de las raras, que sois más amigos que pareja. O sea, yo siempre digo que las relaciones tienen que ser amantes, pareja y amigos, pero no puede ser solo amigos. ¿Me explico? Porque entonces uno de los dos llevaría vida de soltero o de soltera y eso no es así. Las relaciones no funcionan así. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Ha habido muchas traiciones en esta relación y una persona cercana a vosotros sabe de estas traiciones y una persona que tú nunca te imaginarías que esa persona sabe de esto. Pero sí, entonces doble traición para ti, Virgo. O sea, el que esta persona sepa esto y a ti no te lo haya dicho será como un jarro de agua fría para ti, ¿no? Entonces, en este caso, Virgo dice, debes de esperar bastantes cosas, cosas desagradables. Dice que en el momento que tú sepas esto, te quedarás un poco sin rumbo, bien, pero que al final, bueno, independientemente de la decisión que tomes, Virgo, al final tu vida, tu vida, digamos que se va a encauzar, ¿no? Como por así decirlo. Pero claro, yo no te puedo decir, Virgo, tu vida se va a encauzar en otro camino, ¿no? Diferente a esta persona, porque no lo veo así. Yo te veo a ti un cambio de vida, pero por ti mismo, ¿no?
digamos, por no depender, por lo que sea, por ti mismo, crecimiento en ti mismo, pero no porque yo te vea que tomes una decisión de una ruptura definitiva. Yo no estoy viendo una ruptura definitiva, yo estoy viendo un tiempo. Bien, ahora que en ese tiempo que tú te des, Virgo, con esta persona, que pueden pasar muchas cosas en tu vida, sí. Y puedes cambiar de opinión en tu vida también. Bien. Así que a lo mejor ahora tú, con lo que te enteres, puedes tener un dolor muy grande. Y como todo, no hay mal que dure 100 años. Y luego pienses de otra forma. Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Seguimos, Virgo. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Falta de comunicación, informaciones que llegan a lo largo de finales de mes de noviembre. Virgo, estate preparado para esa fecha, para las informaciones que te llegarán, que serán decisivas en tu vida sentimental con tu pareja. Mi queridísimo Virgo, vamos a seguir ahora sí con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor, Virgo. Respecto a tu mensaje especial del amor, te dice que te tienes que permitir el ilusionarte de nuevo, al igual que el desilusionarte, al igual que de vivir relaciones que socialmente no serían aceptadas. O sea, que tienes que permitirte vivir todo, Virgo. Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general, Virgo. Y tu salud. Todo lo que tengáis algún tipo de problema con el sistema nervioso y demás, de las cartas dice al final vas a tener una recuperación. Bien, pero dice que se avecinan cambios en tu vida, que tú vas a tener que hacer unos cambios de hábitos que te van a costar. Pero aquí lo que indican las cartas es no lo dejes, porque esos cambios de hábitos serán decisivos en tu salud, ¿vale? Virgo, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Virgo, no discutas con las personas que tienes más cercanas. No han sabido hacerlo de otra manera, no saben o no pudieron hacerlo de otra forma, ¿bien? Lo hicieron lo mejor que pudieron, mi queridísimo Virgo, el número 48 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Virgo, y nos vemos en el próximo vídeo.